La madre armenia domina la ciudad de Ereván desde 1967. En la capital viven 1.300.000 personas, prácticamente el 42% de la población del país. Es una ciudad moderna y muchos de sus edificios están construidos con toba volcánica. Uno de los más originales monumentos de Ereván es la cascada, construida durante la década de los años 70 del siglo pasado. Tiene 7 niveles, con fuentes y multitud de estatuas. Puede ascenderse también por el interior. La cascada es la sede del Centro Cafesián de Arte. Cafesián es un multimillonario americano de origen armenio. A lo largo de la ascensión se contemplan numerosas obras de arte. En los jardines exteriores hay obras de escultores internacionales tan importantes como Botero, Jaume Plensa, Chadwick o Flanagan. En memoria del genocidio armenio se construyó este memorial en el año 1968. Los turcos asesinaron en 1915 a 1,5 millones de armenios. Hoy esta llama sigue manteniendo su recuerdo. Próxima al centro se ubica la Casa de Cognat Ararat. Este licor es uno de los mejores del mundo. En el ayuntamiento comienza una gran avenida monumental. Posee numerosas fuentes que desembocan en la Plaza de la República. Se construyó entre 1926 y 1975. La plaza tiene forma ovalada. Dos de sus edificios más destacados son el Museo de Historia y el Hotel Marriott. El material en el que están construidos es toba, la piedra típica del país. Uno de los lugares más destacables de Armenia es el cementerio de Noratus. Posee numerosas estelas. Hay más de 900 y alguna de ellas data del siglo X. Y no son meramente fúnebres, sirven también para indicar santuarios o lugares relevantes. En las estelas ocupa un lugar protagonista la cruz armenia. La cruz es el camino para alcanzar la vida eterna. Algunos habitantes de Noratus acuden al cementerio para vender sus labores de punto. En este antiguo panteón siguen acudiendo familias. En el interior del mismo ponen velas y hacen ofrendas. El lago Sevan se halla casi a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Mide 78 kilómetros de largo por 56 de ancho y en una península que se adentra en el mismo se encuentra el monasterio de Sevanaván con 2 iglesias. Datan del siglo IX. En una de ellas se celebraba la Eucaristía. El mítico Monte Ararat es el símbolo de la nación armenia. Actualmente se halla en territorio turco. Mide más de 5.160 metros sobre el nivel del mar.
La leyenda dice que en él encalló el arca de Noé. Cerca del Ararat se encuentra Khor Virab, monasterio en el que estuvo encarcelado durante 14 años San Gregorio el Iluminador, fundador de la Iglesia Apostólica Armenia. Aunque el conjunto data del siglo VII, la mayor parte de los edificios son del siglo XIII, aunque, debido a un terremoto, sufrió una reconstrucción en el siglo XVII. Sobre todo su edificio principal, la iglesia de la Santa Madre de Dios. Un ejemplo claro de la arquitectura religiosa armenia más tradicional. Noravan es un monasterio armenio que se encuentra situado en la región de Bayot-Zor. Su entorno es un cañón de gran belleza natural. Noravan data esencialmente de los siglos XIII-XIV. En su recinto hay varias iglesias. La iglesia de la Santa Madre de Dios del siglo XIV, la iglesia de San Juan el Precursor. Adosada a la misma se ven las ruinas de la antigua iglesia del mismo nombre, construida en el siglo IX. Posee un tímpano de gran belleza y en su interior nos encontramos las estelas armenias tradicionales, pequeñas ventanas, una cúpula de gran belleza y una escasa decoración. Adosada a San Juan se encuentra la iglesia de San Gregorio. En ella reposan los restos de los príncipes orbelianos. Son las tumbas más reseñables del conjunto. La principal es la del príncipe Elquio, con la figura de un león en la lápida. La iglesia de la Santa Madre de Dios tiene 2 plantas y es la más bella del conjunto. Su interior es muy luminoso. Es destacable el piso superior. Se trata del campanario, al que se accede por unas peligrosas escaleras. En esta estancia todo es luz. La Catedral de Sbarnos, o de los Ángeles Celestiales, es una catedral circular en ruinas del siglo VII y se ubica en la ciudad de Zmiaxin, próxima a Ereván. Se consagró en el año 653 y permaneció en pie hasta el siglo X. Son maravillosos sus capiteles, magníficamente trabajados y de gran tamaño. Muchas parejas acuden a estas ruinas a hacerse fotos el día de la boda. Y en Sbarnos no solo se conserva la nave de la catedral, sino también existen abundantes ruinas del palacio del Católicos o líder de la Iglesia armenia. Este templo está dedicado a Santa Ripsime, una de las principales mártires de la Iglesia armenia. Su tumba está en la cripta. Fue lapidada y se conservan las piedras. El Vaticano armenio también se encuentra en la ciudad de Zmiaxin. Esta puerta monumental da acceso a un conjunto de edificaciones modernas y antiguas. Podemos encontrar aquí seminarios, residencias para los religiosos, iglesias de nueva construcción y la Catedral Matriz de Zmiaxin,
del siglo III, la más antigua del mundo. Pero la mayor parte del edificio que vemos es del siglo XVII. Por ejemplo, la cúpula de 2 pisos, situada en la parte central del edificio. En su museo se conserva la lanza de la Pasión, la mano de San Gregorio y parte de la madera del Arca de Noé. Una de las características del rito armenio son las cortinas en el altar. Estas se cierran durante parte de la Eucaristía. En la parte delantera del altar se exponen la cruz y la Biblia para que sean besadas por los fieles. El templo de Garni se halla en uno de los parajes más bellos de Armenia. Aquí, las rocas se han solidificado, formando hexágonos. Un fenómeno parecido al que encontramos en otras partes del planeta, como en la Calzada de los Gigantes de Irlanda. El templo de Garni es del siglo I después de Cristo y fue financiado por el emperador Nerón. Está dedicado al dios Mitra. En su interior sonaba el duduk armenio, el instrumento emblema de la nación. Cerca de Garni se encuentra el monasterio de Gegar, o de la Lanza. La mitad del conjunto es rupestre. Es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El complejo fue fundado en el siglo IV por San Gregorio el Iluminador, en el lugar de un manantial sagrado en el interior de una caverna. La piedra de una de las cuevas fue labrada con las armas de la familia Prosia. En otras, la cruz armenia, que es el motivo más repetido. Este monumento recuerda, en cierta medida, a las iglesias subterráneas de la Libela, en Etiopía. Recorrer sus estancias subterráneas es como sumergirse en otro mundo. Cualquiera de sus rincones es digno de admiración. Al norte del país, en la provincia de Lori, se ubica Hazpat. La iglesia de la Santa Cruz es el edificio principal, y lo más bello de todo Hazpat es este campanario. Las obras comenzaron en el siglo X y finalizaron en el XIII. Durante buena parte del siglo XX estuvo abandonado y solo recientemente ha vuelto un sacerdote a intentar darle vida. De sus interiores destacan este increíble atrio y el escritorio. Ahí, en esos agujeros, se introducían los manuscritos cuando llegaba el enemigo. Esta puerta monumental marca el inicio de la provincia de Siunik, la más meridional de Armenia. Al igual que en otros muchos puntos de la carretera, hay puestos ambulantes de frutas. El monasterio más importante de Siunik es Tatev, en el cañón del río Borotán. Hay que acceder a él en telesférico. Hay que recorrer el trayecto en telesférico más grande del mundo, unos 6 kilómetros. Desde el mismo se contemplan paisajes fascinantes, por ejemplo, este monasterio abandonado. Al igual que otros monasterios del país, cuenta con diversas construcciones. El recinto está amurallado y en la puerta de entrada
Encima de la misma hay esta pequeña iglesia. El templo principal es el de San Pedro y San Pablo. Tiene una elevada cúpula. La entrada principal es majestuosa. Hoy solo se conserva el primer piso de los 3 que tuvo. Detrás del sepulcro y unida a la iglesia de San Pedro y San Pablo se encuentra la de San Gregorio, de 1285. Del claustro lo más destacado es una columna. Su vibración permitía predecir los terremotos y el acercamiento de ejércitos enemigos. Es una especie de sismógrafo de hace 1000 años. Se conserva también la campana original. En la iglesia principal se celebraba un curioso ritual a caballo entre lo religioso y lo pagano. Una familia acudía a ofrecer el sacrificio de un cordero. Como no se pueden matar corderos en el recinto, el sacerdote va a bendecir la sal con la que se lo van a comer. Cerca de Tatez está Karaums, un observatorio astronómico de unos 9500 años de antigüedad. Por mucho que lo cubremos, su conocimiento sigue siendo un misterio para nosotros. Terminamos el viaje en un mirador próximo a Yerevan. Allí el grupo armenio Lusaber interpreta una maravillosa muestra del folclore de su país.